¿Qué tal a todos? Veamos el funcionamiento del algoritmo de ordenamiento Quicksort y su implementación en Python. Quicksort es un algoritmo de ordenamiento que particiona o divide un problema en pequeños grupos o subproblemas, resolviéndolos u ordenándolos de manera individual. Una vez que han sido ordenados, los une en un solo grupo o componente. Para crear esta división o partición, utiliza un elemento como apuntador o pivote, que mediante la comparación de elementos e intercambios, ayudará a definir dicha partición. Quicksort se asegurará que todos los elementos menores al pivote permanezcan a su izquierda, y los mayores a su derecha. El algoritmo será aplicado de manera recursiva a cada uno de los subgrupos o subproblemas, hasta su resolución u ordenamiento. El desempeño de Quicksort en el caso promedio ocurre cuando se producen grupos o listas de un tamaño similar al realizar la partición. El peor de los casos se presenta cuando los elementos del grupo entrante ya se encuentran ordenados, provocando el aumento en el número de pasos para encontrar la solución. Pese a lo anterior, el algoritmo Quicksort se considera como uno de los más eficientes en el ordenamiento de datos. Antes de ir a la codificación del algoritmo, vamos a explicar en detalle el funcionamiento de Quicksort utilizando este ejemplo. Tomaremos como un arreglo al listado de elementos del ejemplo anterior, en el cual observamos que el apuntador inicio comienza en la posición 0 y el apuntador fin en la última posición, que en este caso es la posición 4. Comenzamos el ordenamiento llamando a la función Quicksort, dándole como argumentos el arreglo y las posiciones de inicio y fin, que por ahora representan el inicio del arreglo y su longitud total. Antes de particionar o dividir el arreglo, el algoritmo cuenta con un caso base, donde revisa si el inicio es menor que el fin. En este caso la condición se cumple, por lo que llama a la función partition, la cual requiere los mismos argumentos que la función Quicksort. Dentro de la función partition, iniciamos el recorrido de elementos del arreglo desde las posiciones que indiquen el inicio y fin. Mediante este recorrido, se comparará cada valor del arreglo con el valor de la posición del fin, que dentro de la función partition se le conocerá como el elemento pivote. La función partition utiliza los apuntadores I y J como auxiliares en el recorrido y ubicación de la partición. El apuntador J recorrerá todos los elementos del arreglo para su comparación con el pivote y el apuntador I será el encargado de indicarnos la partición del arreglo para el siguiente ordenamiento. El apuntador I está inicializado con el valor de -1, lo que representa que se encuentra sin una posición asignada. El apuntador J se inicializa desde la posición 0. Iniciamos con la comparación de elementos. Si el valor del arreglo en la posición de J es menor que el valor del pivote, entonces el apuntador I se moverá una posición. En este caso, la condición se cumple, por lo que I ahora se posiciona en 0. Desde la función cambio, se intercambian los elementos del arreglo indicados por I y J. Como ambos apuntadores están en 0, el intercambio se realiza con el mismo valor, por lo que el 2 permanece en su lugar. Continuamos con el recorrido de elementos. Ahora el apuntador J se encuentra en la posición 1. En este caso, el valor de 8 no es menor que el pivote, por lo tanto, la condición no se cumple y se debe tomar el siguiente elemento del arreglo en la posición indicada por J. Nuevamente la condición no se cumple, por lo que continúa la iteración de elementos. En este caso, la condición se cumple, ya que el valor del arreglo en J es menor que el pivote, por lo que el apuntador I se mueve a la posición 1. Además, se intercambia el valor del arreglo en la posición de J por el valor del arreglo indicado por I. Es decir, se intercambia el 8 por el 1. Como ya no existen más elementos por recorrer, finalizamos la búsqueda de la partición. Antes de salir definitivamente de la función partition, el siguiente paso es retornar la posición donde se encuentra la partición en el arreglo. Para realizar lo anterior, movemos una posición al apuntador I
e intercambiamos el pivote o el fin por el valor del arreglo indicado por dicho apuntador. Ahora, la posición 2 será la partición o el fin para el segundo ordenamiento. Una vez más, se llama a la función quicksort, dándole como argumentos el arreglo, la posición de inicio en 0 y la posición de la partición -1. De esta manera, continuamos ordenando los elementos o el subarreglo del lado izquierdo del pivote. La condición del caso base se cumple, por lo que se accede a la función partition. Los apuntadores I y J vuelven a sus posiciones iniciales, las cuales son -1 y 0, respectivamente. En este caso, la condición no se cumple, además, no hay más elementos por recorrer, por lo que terminamos con la búsqueda de la partición. Se recorre el apuntador I a la posición 0 y se invoca a la función de cambio. Ahora se intercambia el valor del arreglo en I por el valor del arreglo en la posición fin. La posición 0, indicada por el apuntador I, ahora es la nueva partición para el tercer ordenamiento. Se vuelve a invocar a la función quicksort, dándole los argumentos correspondientes para continuar con el ordenamiento por la izquierda. La condición no se cumple, por lo que retrocede en el árbol de recursión, hasta encontrar un punto válido donde el caso base se cumpla. En este ejemplo, ha retrocedido hasta el punto donde la partición se encuentra en la posición 2 del arreglo. A partir de este punto, iniciará el ordenamiento de los elementos del lado derecho. Ahora al invocar a la función quicksort, el punto de inicio será la posición de la partición +1, es decir, una posición más en el arreglo, y el fin será la última posición del arreglo. En esta ocasión, la condición del caso base se cumple, por lo que se accede a la función partition. Nuevamente se reinician los apuntadores I y J a sus posiciones iniciales para la búsqueda de la partición. Sin embargo, la condición no se cumple y no hay más elementos que iterar, por lo que finalizamos dicha búsqueda. El apuntador I avanza a la posición 3 y se realiza el cambio del elemento del arreglo en la posición I por el elemento del arreglo en la posición que marca el apuntador fin. Ahora la posición 3 es la nueva partición para el siguiente ordenamiento. Al invocar a la función quicksort con los argumentos correspondientes para ordenar los elementos de la derecha, la condición no se cumple, por lo que el algoritmo retrocederá en el árbol de llamadas recursivas hasta que la condición se cumpla. Sin embargo, la condición ya no se cumplirá, debido a que ya han sido verificadas todas las alternativas de solución al problema de ordenamiento del arreglo. Bien, es tiempo de implementar el algoritmo. La implementación la realizaremos basándonos en el siguiente documento, el cual puede encontrar el enlace en la descripción de este video. Hemos elegido el lenguaje Python para la implementación del algoritmo, ya que para este tipo de codificación no se requiere de un amplio conocimiento en dicho lenguaje. Comenzamos codificando la función quicksort, a la cual le colocaremos como argumentos el arreglo y los apuntadores inicio y fin. Colocamos el caso base del algoritmo, que es la condición que verifica si el inicio es menor que el fin. Si la condición se cumple, obtendremos la partición retornada por la función partition, la cual recibe los mismos argumentos que la función quicksort. Ahora iniciamos con la primer llamada recursiva, que se encargará de ordenar los elementos a la izquierda del arreglo. Le colocamos los mismos argumentos que en la función partition, a excepción del apuntador fin, que lo reemplazaremos por la partición -1. Es decir, el último elemento del subarreglo o nueva partición será el que se ubique una posición antes de lo indicado por la variable partición. Colocamos el segundo llamado recursivo, el cual ordenará los elementos a la derecha. Reemplazamos el apuntador inicio por la partición +1. En otras palabras, el inicio del nuevo subarreglo será a partir del elemento siguiente al de la posición que indica la variable partición. Ahora vamos a crear a la función partition con sus respectivos argumentos anteriormente mencionados.
Inicializamos el pivote con el elemento del arreglo ubicado en la posición del apuntador fin. De igual manera, inicializamos el apuntador I con el apuntador inicio -1. Esto ubicará a I fuera del rango de posiciones del arreglo bajo ordenamiento. Creamos un ciclo for para recorrer los elementos del arreglo mediante el apuntador J. El rango del recorrido estará definido por los apuntadores inicio y fin. Si el elemento del arreglo ubicado en la posición del apuntador J es menor que el pivote, entonces le sumamos 1 al apuntador I e ingresamos a la función cambio, dándole como argumentos el arreglo y los apuntadores I y J. Al sumarle 1 al apuntador I, lo hemos recorrido a la siguiente posición en el arreglo. Finalizada la búsqueda de la partición y el recorrido de elementos, invocamos nuevamente a la función cambio, dándole como argumentos el arreglo, el apuntador I +1 y el apuntador fin. Una vez más, hemos vuelto a recorrer a la siguiente posición al apuntador I. Finalizamos la función partition retornando la partición, que en este caso es I +1. Ahora vamos a crear a la función cambio con sus respectivos argumentos, que son el arreglo y los apuntadores I y J. Almacenamos en una variable auxiliar el elemento del arreglo en I. Reemplazamos el elemento del arreglo en I por el elemento del arreglo en J. Finalmente, reemplazamos el elemento del arreglo en J por el valor almacenado en la variable auxiliar. De momento, vamos a ejecutar el algoritmo como un script mediante la siguiente instrucción. Inicializamos el arreglo a ser ordenado. Por ahora, vamos a proporcionarle los elementos del ejemplo explicado previamente. Colocaremos un mensaje, solo como una referencia del estado inicial de los apuntadores inicio y fin, así como del estado inicial del arreglo. Invocamos a la función quicksort, colocándole como argumentos el arreglo que recién inicializamos, el valor del apuntador inicio en 0 y la longitud del arreglo -1 como el valor del apuntador fin. En este caso, se le resta 1 a la longitud del arreglo, para evitar errores al acceder a los elementos en el arreglo, sobre todo, al acceder al elemento ubicado en la última posición. En Python, como en la mayor parte de los lenguajes de programación, los arreglos o estructuras de datos de valores múltiple comienzan el almacenamiento de datos desde el índice o la posición 0, por lo tanto, si nuestro arreglo cuenta con 5 elementos, la posición 5 no existirá, lo que provocará un error si se intenta acceder al elemento ubicado en la posición 5, ya que el primer elemento se encuentra almacenado en la posición 0 y el último en la posición 4. Finalizamos la implementación del algoritmo, mostrando el arreglo ordenado en pantalla por medio de un mensaje. Bien, es tiempo de ejecutar el algoritmo. Funciona correctamente. Los elementos en el arreglo han sido ordenados. Probemos con otra combinación de elementos. Muy bien. Elementos ordenados. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.